¿Has notado lo diferente que es el mundo? Fenómenos naturales devastadores, conflictos cada vez más intensos y una creciente sensación de que algo está por venir. Para muchos, estos son solo coincidencias. Pero, ¿y si todo esto es una advertencia de Dios? ¿Qué pasa si los acontecimientos que estamos presenciando son señales claras de que la libertad condicional se está agotando? La Biblia nos advierte que antes del fin habrá señales inequívocas en el cielo y en la tierra. Vivimos en días en los que las antiguas profecías parecen cobrar vida ante nuestros ojos. Pero ¿por qué tantos permanecen ciegos, indiferentes, como si todo fuera un capítulo más de la historia de la humanidad? Hoy descubriremos las conexiones entre las Escrituras y los acontecimientos recientes. Este vídeo no es un contenido más sobre profecías, es un llamado urgente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre lo que sucede a tu alrededor. Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? El clamor del cielo, señales inequívocas de un aviso divino. El cielo siempre ha sido una de las formas más elocuentes para que Dios se comunique con la humanidad. Desde el principio de los tiempos, la inmensidad del firmamento ha sido utilizada para transmitir mensajes de advertencia, esperanza y poder. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios usa los cielos para advertir a su pueblo, pero hoy, en el siglo XXI, ¿podemos todavía percibir estas señales? ¿O estamos tan absortos en el ajetreo de la vida cotidiana que ignoramos la evidencia evidente de que algo grandioso está a punto de suceder? Los profetas del Antiguo Testamento a menudo señalaban el cielo cuando hablaban del juicio de Dios. Joel, por ejemplo, advirtió sobre un día en el que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Joel, capítulo 2, verso 31. Este escenario, que parece sacado de una película apocalíptica, no es solo simbólico. En los últimos años, una serie de acontecimientos astronómicos han llamado la atención de científicos y eruditos de las Escrituras. Eclipses, lunas de sangre e incluso fenómenos inexplicables han hecho que muchos se pregunten, ¿Dios está tratando de decirnos algo? Pero la cuestión no se refiere solo a los acontecimientos celestiales en sí. Se trata del momento en el que ocurren y del mensaje que transmiten. En 2014 y 2015, por ejemplo, tuvimos una serie de lunas de sangre alineadas con fechas importantes del calendario judío. Muchos interpretaron esto como una advertencia divina sobre grandes cambios por venir. Y de hecho, desde entonces, el mundo ha experimentado una transformación acelerada, con crisis globales, divisiones políticas y una inestabilidad creciente en casi todos los aspectos de la vida. ¿Coincidencia? ¿O fue una señal de los tiempos? Los cielos no solo declaran la gloria de Dios, como está escrito en el Salmo capítulo 19, verso 1, sino que también advierten de su justicia y su juicio inminente. Cuando miramos los tiempos actuales, es imposible ignorar la cantidad de fenómenos inexplicables que están ocurriendo. Los informes de luces misteriosas, sonidos retumbantes del cielo e incluso meteoritos que pasan inquietantemente cerca de la Tierra tienen al mundo en alerta. Los científicos buscan explicaciones racionales, pero quienes conocen las Escrituras saben que Dios tiene el control de todas las cosas. Él usa la creación para llamar nuestra atención, como un padre que intenta llegar a sus hijos distraídos. Sin embargo, estos signos celestes no son simplemente un espectáculo digno de admirar. Llevan un peso espiritual que pocos pueden discernir. En Mateo, capítulo 24, verso 29, Jesús advierte sobre las señales en el sol, la luna y las estrellas como preludio de su segunda venida. Lo que estamos presenciando ahora bien puede ser el cumplimiento de esas palabras. Sin embargo,
Muchos continúan burlándose, desacreditando e ignorando, tal como sucedió en los días de Noé. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la profundidad de esta comparación? En los días de Noé, mientras él construía el arca, la gente que lo rodeaba seguía con sus vidas como si nada estuviera mal. Se casaron, trabajaron, se divirtieron, mientras las nubes del juicio se acumulaban sobre ellos. Hoy parece que estamos viviendo una repetición de este escenario. Dios envía señales claras, pero el mundo permanece indiferente, inmerso en sus propios placeres y distracciones. Hay algo particularmente inquietante en nuestra era. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanto conocimiento, pero paradójicamente nunca había estado tan ciega espiritualmente. Los avances tecnológicos y científicos nos han llevado a explorar el cosmos, pero muchos se niegan a reconocer al Creador del cosmos. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo nos recuerda que las cosas invisibles de Dios, su poder y divinidad, se ven claramente a través de la creación. Sin embargo, los corazones endurecidos de la humanidad a menudo optan por ignorar estas verdades. ¿Por qué Dios usaría los cielos para advertirnos? Porque el cielo es visible para todos, independientemente de su cultura, idioma o estatus social. Trasciende fronteras y barreras, apuntando a una verdad universal: el tiempo se acaba. Cuando miramos la Biblia, vemos que las señales en el cielo siempre precedieron a eventos importantes. La estrella que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús, el eclipse que marcó su crucifixión. Todos estos eventos fueron hitos que señalaron la intervención divina en la historia humana. Ahora, ante tantas señales, nos enfrentamos a una elección: ignorar o actuar. El propósito de Dios al advertirnos no es llenarnos de miedo, sino llamarnos al arrepentimiento. Cada luna de sangre, cada sonido misterioso, cada suceso inexplicable es como una trompeta celestial haciendo eco de las palabras del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Estamos escuchando la voz de Dios en medio de estas advertencias? ¿O seguimos cerrando la puerta, prefiriendo creer que todo es casualidad? Es hora de reflexionar sobre los cielos y lo que están declarando. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ha dado los cielos como pantalla para su gloria y su advertencia. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Abrimos los ojos a lo que sucede encima de nosotros. Los cielos están clamando y ahora es el momento de actuar. ¿Qué más se necesita para que nos demos cuenta de que Dios nos está advirtiendo? Signos en el sol, la luna y las estrellas. Una profecía en movimiento. Desde la antigüedad, el cielo nocturno ha sido fuente de fascinación y misterio. Hombres y mujeres en todas las culturas y épocas han buscado en el firmamento respuestas, orientación y significado. Lo interesante es que la Biblia anticipa este comportamiento y lo utiliza como medio de comunicación divina. Las Escrituras nos muestran que el sol, la luna y las estrellas no solo iluminan la creación, sino que también transmiten mensajes espirituales profundamente significativos. En Lucas, capítulo 21, verso 25, Jesús advirtió que en los últimos días habría señales en los cielos, y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra la angustia de las naciones, en perplejidad ante el bramido del mar y de las olas. Pero, ¿qué significan realmente estos signos y cómo se conectan con nuestro tiempo? El sol, en toda su majestuosidad, siempre ha sido un símbolo del poder de Dios. Calienta, ilumina y sustenta la vida en la tierra. Sin embargo, cuando el sol se oscurece, ya sea por un eclipse o por fenómenos atmosféricos inusuales, deja de ser una señal de consuelo y se convierte en una advertencia. En los últimos años,
hemos sido testigos de eclipses solares y lunares de importantes proporciones, muchos de los cuales ocurrieron en fechas que coinciden con eventos religiosos o momentos críticos de la historia mundial. Para quienes estudian las Escrituras, esto no es simplemente una casualidad, sino un recordatorio de que Dios continúa hablando a su pueblo, incluso a través de la naturaleza. La luna, por otro lado, refleja la luz del sol y a menudo se utiliza como símbolo de cambio y ciclos. Cuando la luna se vuelve roja como la sangre, fenómeno conocido como luna de sangre, conlleva un peso espiritual que no se puede ignorar. Mucha gente se pregunta por qué la Biblia menciona específicamente este fenómeno, como en Joel, capítulo 2, verso 31, que también se cita en Lucas, capítulo 21, verso 25. La luna de sangre es un evento raro y espectacular, pero para los fieles es más que eso. Es una advertencia de que se avecinan tiempos de gran transformación. Las estrellas, a su vez, parecen estáticas e inmutables. Sin embargo, también tienen su papel en el plan divino. Las constelaciones, las lluvias de meteoritos e incluso los cometas que surcan el cielo son recordatorios de que el universo es vasto, pero que Dios es más grande que todo eso. Recientemente, la frecuencia de avistamientos de meteoritos y eventos cósmicos ha aumentado, despertando curiosidad y miedo en muchas personas. Algunos científicos atribuyen esto a los ciclos naturales del sistema solar, pero quienes conocen las Escrituras saben que estos eventos pueden tener un significado mucho más profundo. Lo que hace que estos signos sean aún más intrigantes es su conexión con acontecimientos terrenales. Cuando analizamos los registros históricos, vemos que muchos de estos fenómenos ocurrieron en tiempos de crisis o cambio global. Por ejemplo, se han observado eclipses totales antes de guerras o desastres naturales, y se han registrado lunas de sangre durante períodos de persecución y tribulación para el pueblo de Dios. Esto nos lleva a reflexionar: ¿son estos acontecimientos meras coincidencias o son parte de un patrón divino que no podemos comprender del todo? Mientras la ciencia intenta explicar los fenómenos celestes basándose en fórmulas y teorías, los cristianos están llamados a mirar más allá de lo físico y ver lo espiritual. Las señales en el cielo no son para temerlas, sino para interpretarlas. Son recordatorios de que Dios tiene el control de todo y que nos llama a prestar atención. Cuando el sol se vuelve negro, la luna se vuelve sangre y las estrellas parecen caer del cielo, no es solo la naturaleza en acción, sino que el Creador revela algo sobre su plan para la humanidad. Estos signos también nos confrontan con nuestra propia fragilidad y pequeñez. Bajo el cielo estrellado nos damos cuenta de lo pequeños que somos en relación al vasto universo. Y sin embargo Dios, en su infinita gracia, eligió comunicarse con nosotros, incluso usando los cielos para llamar nuestra atención. No sorprende que Jesús, en Lucas, capítulo 21, verso 25, conecte las señales en los cielos con la angustia de las naciones. Estos eventos son como un eco cósmico que refleja la agitación y la incertidumbre que sentimos en la tierra. Aún así, muchos siguen ignorando las señales. Miran al cielo y solo ven fenómenos naturales, sin darse cuenta del significado más profundo. Esta ceguera espiritual es un tema recurrente en las Escrituras y uno de los mayores desafíos de la humanidad. Después de todo, ¿qué más necesita hacer Dios para que prestemos atención? Él ya nos dio su palabra, envió a su Hijo y continúa hablando a través de su creación. Los signos del sol, la luna y las estrellas son otro intento más de llegar a corazones endurecidos y mentes distraídas. Al mirar al cielo, somos llamados a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Estas señales son recordatorios de que el tiempo es corto y que debemos estar preparados. No son solo un espectáculo digno de contemplar, sino un llamado a la acción, una advertencia de que algo mucho mayor está por venir.
La pregunta que queda es, ¿estamos prestando atención o seguiremos mirando al cielo sin ver lo que Dios nos muestra? La voz de los profetas, advertencias del pasado al presente. Desde los primeros días de la humanidad, Dios levantó hombres y mujeres para que fueran portadores de sus mensajes. Los profetas fueron elegidos para revelar la voluntad divina, advertir sobre el pecado y anunciar acontecimientos que darían forma al destino del mundo. No hablaban por sí mismos, sino como instrumentos de la voz de Dios. Cada profecía pronunciada en el pasado tuvo un peso que trasciende el tiempo, alcanzando no solo a las generaciones a las que estaban dirigidas, sino también a las futuras. Cuando examinamos las Escrituras, nos damos cuenta de que las advertencias de los profetas todavía resuenan en nuestros días, especialmente en lo que respecta a los signos de los tiempos y la proximidad del juicio final. Los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron frecuentemente rechazados y perseguidos. Sus mensajes fueron considerados duros e impopulares, ya que confrontaban al pueblo con la verdad de sus pecados y las inevitables consecuencias de la desobediencia. Isaías, en particular, habló de un tiempo de oscuridad y juicio que vendría sobre la tierra como resultado de la rebelión humana. Proclamó: «He aquí el día de Jehová viene terrible, con ira y con ira ardiente, para convertir la tierra en desolación y destruir a sus pecadores». Isaías, capítulo 13, versículo 9. Esta advertencia, dada hace siglos, tiene una relevancia impresionante si consideramos los acontecimientos que han sacudido al mundo. Sin embargo, los mensajes proféticos no se limitan al juicio y la destrucción. También traen esperanza y redención. Los profetas constantemente llamaban al pueblo al arrepentimiento, ofreciendo una oportunidad de reconciliación con Dios antes de que apareciera el juicio. Esta dinámica de alerta y esperanza es un reflejo del carácter de Dios, que es justo en su santidad, pero también misericordioso en su amor. Hoy vivimos en una era que se parece mucho a la época de los profetas. Así como Israel ignoró las advertencias de Isaías y Jeremías, la humanidad moderna parece sorda a las señales que Dios ha enviado a través de su creación y las circunstancias globales. Cuando miramos el panorama actual, es imposible no notar paralelismos entre los tiempos bíblicos y el presente. Como en el pasado, vivimos en una sociedad marcada por la corrupción, la injusticia y el rechazo de los valores divinos. Los mismos pecados que denunciaron los profetas siguen prevaleciendo, pero en una escala aún mayor, impulsados por la tecnología y la globalización. Es como si la voz de los profetas volviera a ser ignorada, aunque sus advertencias son más evidentes que nunca. Un aspecto fascinante de las profecías bíblicas es su naturaleza dual. Los profetas a menudo hablaban de eventos inminentes que ocurrirían en sus propias generaciones, pero sus palabras también apuntaban a eventos futuros de importancia global. Esto se puede ver en las profecías de Daniel, quien describió el ascenso y la caída de los reinos mundiales, y en las visiones de Ezequiel sobre la restauración de Israel, que continúan desarrollándose ante nuestros ojos. Dios, en su sabiduría, reveló el futuro a través de mensajes codificados, permitiendo que cada generación encuentre significado en sus palabras. Hoy estamos en una posición única para comprender estos mensajes. Con el beneficio de la historia, podemos mirar hacia atrás y ver cómo se cumplieron las palabras de los profetas, dándonos la seguridad de que el resto de las profecías también se cumplirán. Sin embargo, este entendimiento trae consigo una gran responsabilidad. No podemos simplemente admirar el cumplimiento de las Escrituras como si fueran meros hechos históricos. Estamos llamados a actuar, a responder a la advertencia divina y a preparar nuestras vidas para lo que está por venir.
El peso de las profecías bíblicas es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. Declaró el fin desde el principio y usa profetas para guiarnos a través de la confusión del mundo. Cada advertencia, cada visión y cada promesa revelada en las Escrituras sirve como una invitación a alinearnos con la voluntad divina. Los profetas no hablaron para satisfacer la curiosidad humana sobre el futuro, sino para exhortarnos a vivir la santidad y la fidelidad en el presente. La voz de los profetas sigue resonando a través de las páginas de la Biblia y su relevancia es más evidente que nunca. Sus advertencias no son historias obsoletas ni meras fábulas, sino verdades eternas que llaman nuestra atención en tiempos de crisis. Así como Isaías advirtió sobre el día del Señor, las señales que vemos a nuestro alrededor nos señalan la misma realidad. Es un recordatorio de que el tiempo es corto y que debemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Si bien muchos optan por ignorar las advertencias y vivir como si nada estuviera sucediendo, quienes escuchan la voz de los profetas y reconocen la urgencia del momento, están en condiciones de buscar refugio en Dios. Las advertencias del pasado no fueron dadas en vano. Son testimonios vivos de la paciencia divina, que siempre brinda una oportunidad para el arrepentimiento antes de que llegue el juicio. Es en este contexto que las palabras de los profetas siguen siendo tan importantes, guiándonos hacia la luz incluso en tiempos de creciente oscuridad. Desastres naturales y el juicio de Dios. Cuando la tierra pide ayuda a gritos, los desastres naturales se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos, y el impacto de estas catástrofes parece superar cualquier cosa que hayamos visto antes. Terremotos devastadores, tsunamis, huracanes y erupciones volcánicas son eventos que, aunque siempre han sido parte de la historia de la Tierra, ahora ocurren en escalas que desafían nuestra capacidad de respuesta. Muchos atribuyen estos fenómenos al cambio climático o a los ciclos naturales del planeta, pero para quienes conocen las Escrituras, estos eventos tienen un significado mucho más profundo. Son en esencia gritos de la creación, que hacen eco del mensaje de que algo anda terriblemente mal y que la intervención divina está cerca. La Biblia nos advierte que la tierra sufre como resultado del pecado humano. En Romanos, capítulo 8, verso 22, Pablo declara que toda la creación gime y trabaja a una hasta ahora. Estas palabras son impresionantemente claras. Revelan que los desastres naturales no son simplemente consecuencias aleatorias de fuerzas geológicas, sino una manifestación del sufrimiento de un mundo que ha sido corrompido por el pecado. La creación, que originalmente fue diseñada para ser perfecta y armoniosa, ahora gime en respuesta al impacto del mal. Cada terremoto que sacude la tierra, cada huracán que arrasa ciudades enteras, es como una silenciosa súplica de redención. Cuando examinamos la historia bíblica, vemos que Dios a menudo usó la naturaleza para expresar su disgusto con la humanidad. El diluvio en los días de Noé es quizás el ejemplo más sorprendente, cuando Dios juzgó a un mundo completamente corrupto. Las lluvias torrenciales y las aguas que cubrieron la tierra no fueron solo acontecimientos naturales, sino instrumentos de purificación. De manera similar, las plagas de Egipto, que incluyeron fenómenos climáticos y ecológicos, fueron manifestaciones del poder divino, enviadas para liberar al pueblo de Israel y demostrar que Dios es soberano sobre todas las cosas. Hoy, cuando enfrentamos una sucesión cada vez mayor de desastres naturales, es inevitable preguntarnos si también están cargados de mensajes divinos. La frecuencia e intensidad de estos eventos sugieren que no son meras variaciones normales. En apenas unos años hemos visto terremotos que destruyeron ciudades enteras, inundaciones que desplazaron a millones de personas e incendios forestales tan vastos que consumieron zonas enteras de países.
La ciencia ofrece explicaciones para estos fenómenos, pero no se puede ignorar la dimensión espiritual de lo que está sucediendo. Hay un patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuando la humanidad se aleja de Dios, los desastres naturales a menudo acompañan el declive espiritual. En la Biblia, esto es evidente en la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde el pecado del pueblo llevó al juicio directo del Señor. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Dios no envía calamidades para destruir sin antes brindar oportunidades de retorno. Primero vienen las advertencias, las señales se vuelven más evidentes y finalmente llega el juicio. Los tiempos actuales parecen reflejar este mismo patrón. Muchos ven los desastres como una llamada de atención, una forma en que Dios nos alerta sobre nuestra necesidad de arrepentimiento. Cada acontecimiento devastador nos recuerda la fragilidad de la vida y la inestabilidad de todo lo que hemos construido. La tecnología, el progreso y el confort moderno son impotentes ante un terremoto o una tormenta. Es en estos momentos de vulnerabilidad que muchos recurren a Dios, reconociendo que solo Él puede ofrecer verdadera seguridad. El vínculo entre los desastres naturales y el plan de Dios para la humanidad es también un testimonio de su paciencia y misericordia. Aunque los desastres son alarmantes y trágicos, sirven como la manera que tiene Dios de llamar la atención de la humanidad. Nos sacan de nuestra complacencia y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Son recordatorios de que este mundo no es nuestro hogar final y que la verdadera seguridad no reside en las cosas materiales, sino en una relación con el Creador. Incluso frente a esta realidad, muchos todavía optan por ignorar las señales. Continúan buscando explicaciones puramente científicas y niegan cualquier posibilidad de intervención divina. Esta ceguera espiritual fue predicha en las Escrituras y es un reflejo del endurecimiento del corazón humano. Al igual que en los días de Noé, cuando la gente no hizo caso de las advertencias y siguió viviendo sus vidas con normalidad, la humanidad moderna parece encaminarse hacia el mismo destino. Sin embargo, para quienes tienen ojos espirituales para ver, los desastres naturales son más que tragedias. Son oportunidades para discernir los tiempos y responder al llamado de Dios. Nos recuerdan que vivimos en un periodo crítico de la historia, una época en la que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. La creación gime clamando por redención, y a nosotros nos corresponde escuchar este clamor y buscar a Dios con más fervor. Los dolores de parto mencionados por Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 22, indican que algo viene. Así como las contracciones de la mujer anuncian el nacimiento de una nueva vida, los desastres naturales que estamos viviendo señalan un nuevo tiempo en el plan divino. No son el fin en sí mismos, sino los preludios de algo mucho mayor que está por venir. Al prestar atención a estas señales, podemos alinearnos con el propósito de Dios y vivir en obediencia y santidad, preparados para lo que Él tiene reservado. La iglesia dormida, un llamado al despertar espiritual. La iglesia, llamada a ser luz en medio de las tinieblas, atraviesa un momento crítico. Mientras el mundo enfrenta crisis de proporciones alarmantes y las señales del fin se hacen cada vez más evidentes, muchos cristianos parecen estar entumecidos, inmersos en una espiritualidad superficial y distraídos por las preocupaciones de este siglo. El papel de la iglesia es crucial en los tiempos que vivimos, pero en lugar de ser una voz profética que clama en el desierto, muchas congregaciones se han acomodado a las comodidades y placeres del mundo. Esta postura de indiferencia espiritual es peligrosa y contraria al llamado que Jesús hizo a sus seguidores a velar y estar preparados.
El estado de somnolencia espiritual de la iglesia contemporánea se puede comparar con el relato de las 10 vírgenes mencionado por Jesús en Mateo, capítulo 25, versículo 5, cuando dijo: «Y cuando el esposo se detuvo, todas se adormecieron y se durmieron». Esta parábola es un retrato sorprendente de la condición de muchos cristianos hoy. Así como las vírgenes se durmieron mientras esperaban la llegada del novio, muchos creyentes se han relajado en la vigilancia espiritual, dejando de lado su pasión por Dios y descuidando la urgencia del momento. El sueño de la iglesia no ocurrió de repente. Fue el resultado de una serie de concesiones hechas a lo largo del tiempo. Muchos líderes estaban más preocupados por agradar a los hombres que por proclamar la verdad del Evangelio. Los mensajes que alguna vez confrontaron el pecado y llamaron al arrepentimiento han sido reemplazados por discursos motivadores diseñados para entretener en lugar de transformar. El Evangelio ha sido diluido para adaptarse a las preferencias de la cultura moderna, y el impacto de esto se puede ver en la falta de compromiso con la santidad y la ausencia de poder espiritual en muchas iglesias. Al mismo tiempo, la distracción con las cosas del mundo ha robado la atención de muchos cristianos. En lugar de buscar primero el reino de Dios, como enseñó Jesús, muchos se han dejado seducir por la búsqueda de riquezas, fama y placeres momentáneos. Esto no es nada nuevo. Desde los días del apóstol Pablo, la iglesia ha enfrentado la tentación de amoldarse al mundo. En Romanos, capítulo 12, verso 2, Pablo advirtió: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Esta exhortación es tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. El problema del entumecimiento espiritual se ve agravado por la falta de discernimiento de muchos creyentes. Sin una vida de oración constante y un estudio regular de las Escrituras, muchos tienen dificultades para reconocer las señales de los tiempos. Están tan ocupados con sus propias rutinas que no se dan cuenta de que estamos viviendo un momento decisivo en la historia de la humanidad. Jesús advirtió que las señales de su venida serían evidentes para aquellos que estuvieran atentos, pero muchos, por ser espiritualmente apáticos, no pueden ver lo que hay ante sus ojos. El estado de letargo de la iglesia no es solo un problema individual, sino colectivo. Debilita el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo e impide que la iglesia cumpla su misión de ser sal y luz. Cuando la iglesia está inactiva, pierde su influencia en la sociedad y deja de ser una fuerza transformadora. En lugar de impactar al mundo, ella se ve impactada por él. Esto es exactamente lo contrario de lo que Jesús planeó para su iglesia. Sin embargo, incluso en medio de este escenario de apatía, hay esperanza. La Biblia muestra que Dios siempre tiene un remanente, un grupo de personas que no se doblegan ante las presiones del mundo y que mantienen su lealtad a Él. Estos son aquellos que permanecen vigilantes, llenos del Espíritu Santo y listos para actuar cuando llegue el momento. El Señor los llama. Son como las vírgenes prudentes de la parábola que mantenían encendidas sus lámparas y estaban preparadas para la llegada del novio. El llamado al despertar espiritual es urgente. Dios está levantando voces proféticas en todo el mundo para advertir a su iglesia y llamarla a regresar a su propósito original. Estas voces llaman al arrepentimiento, la consagración y una búsqueda más profunda de Dios. Nos recuerdan que el tiempo apremia y que debemos estar preparados para lo que está por venir. La iglesia ya no puede permitirse el lujo de permanecer inactiva. El despertar espiritual comienza con cada individuo. Es una decisión personal buscar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Es elegir dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra y al compañerismo con otros creyentes.
Es permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, eliminando todo lo que nos separa de Dios y renovando nuestro compromiso con Él. Cuando cada creyente decide tomar una posición, el impacto colectivo es poderoso y la Iglesia en su conjunto se vuelve imbatible, fuerza para el reino de Dios. El estado actual de la Iglesia es un reflejo de la urgencia de los tiempos. Jesús nos advirtió que velemos y oremos, porque no sabemos el día ni la hora de su venida. No nos llamó a vivir conforme al mundo, sino a ser apartados, pueblo celoso de buenas obras, dispuesto a encontrar al Señor. Es hora de despertar, porque la noche avanza y el día se acerca. La Iglesia debe levantarse con valentía, declarar la verdad y cumplir su papel como embajadora de Cristo en un mundo perdido y desesperado por la esperanza. El espíritu de engaño. En los últimos días vivimos en una era de la información, donde todo está a un clic de distancia, pero también es una época en la que la verdad parece más difícil de encontrar. El espíritu de engaño ha impregnado la sociedad de una manera aterradora, no solo en los círculos seculares, sino también dentro de la propia Iglesia. Trabaja incansablemente para confundir, manipular y distorsionar la verdad de Dios. Este espíritu, que se menciona en las Escrituras como una de las características de los últimos días, ha sembrado sus semillas en corazones negligentes y mentes desprevenidas, creando una atmósfera de confusión e incredulidad. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo advierte sobre los tiempos en que muchos se extraviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta profecía no es solo una advertencia para el futuro, sino una realidad que ya está en pleno cumplimiento. Hay una proliferación de enseñanzas falsas que prometen comodidad, riqueza y felicidad sin compromiso con la verdad o el carácter de Dios. Estas doctrinas, a menudo disfrazadas de sabiduría espiritual, han llevado a innumerables personas a abandonar el evangelio genuino y abrazar mensajes distorsionados que agradan a la carne, pero debilitan el alma. El espíritu del engaño no actúa de forma evidente, sino sutil. Mezcla verdades con mentiras, creando una ilusión que puede engañar fácilmente incluso a aquellos que creen que son espiritualmente maduros. Esto es particularmente peligroso porque, en tiempos de crisis e incertidumbre, la gente busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Es en este ambiente donde los falsos maestros y profetas encuentran un terreno fértil para difundir sus mentiras. Ofrecen atajos espirituales y promesas vacías, distrayendo a la gente de la sencillez y pureza del Evangelio de Cristo. La cultura moderna ha sido terreno fértil para el crecimiento del espíritu de engaño. Valores que alguna vez se consideraron no negociables, ahora se cuestionan o descartan, mientras que nuevas ideologías, a menudo contrarias a las Escrituras, ganan una aceptación masiva. El relativismo moral, la idea de que cada persona puede determinar su propia verdad, ha debilitado los fundamentos de la fe cristiana. Esta mentalidad, promovida por un sistema que rechaza la autoridad de Dios, ha llevado a muchos a alejarse de la fe y abrazar prácticas espirituales que contradicen directamente la palabra de Dios. Dentro de la Iglesia, el espíritu de engaño ha obrado para dividir y debilitar la comunidad de creyentes. Introduce disputas sobre doctrinas secundarias, promueve el orgullo espiritual y desalienta la unidad. Además, muchas congregaciones se han desviado del Evangelio, adoptando mensajes que priorizan el entretenimiento y el crecimiento numérico en detrimento de la predicación de la palabra de Dios. Este reemplazo de la verdad por el pragmatismo ha abierto las puertas para que el espíritu del engaño encuentre un lugar de influencia incluso en los púlpitos. La palabra de Dios nos da herramientas para reconocer y resistir el espíritu de engaño.
El primero de ellos es el discernimiento espiritual, que proviene del Espíritu Santo. Sin una vida de oración y estudio de las Escrituras, es imposible identificar las mentiras que se presentan como verdades. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos ayuda a distinguir entre lo que es de Dios y lo que es una distorsión. Sin embargo, muchos cristianos han descuidado su relación con Dios, volviéndose vulnerables a enseñanzas que son agradables al oído, pero espiritualmente dañinas. Otro aspecto que hace que el espíritu del engaño sea tan eficaz es su capacidad de apelar a los deseos humanos. Explota las debilidades de la carne, ofreciendo justificaciones para comportamientos y actitudes que contradicen la voluntad de Dios. Esto se puede ver en la creciente aceptación de prácticas que la Biblia condena, como la inmoralidad sexual, la avaricia y la idolatría. Estas prácticas no solo se han vuelto comunes en la sociedad, sino que también han sido toleradas en algunos círculos cristianos, lo que muestra hasta dónde puede penetrar el espíritu de engaño cuando los corazones no están firmes en la verdad. Este espíritu también trabaja para robar la esperanza de los creyentes, sembrando dudas e incertidumbres sobre las promesas de Dios. Cuestiona la bondad de Dios, sugiere que Él es distante o indiferente y lleva a muchos a desanimarse en su caminar espiritual. Esto no es diferente de la estrategia utilizada en el jardín del Edén, cuando la serpiente cuestionó la palabra de Dios y sembró la duda en el corazón de Eva. El espíritu de engaño opera de la misma manera hoy, distorsionando las Escrituras y ofreciendo alternativas que parecen más atractivos, pero que conducen a la destrucción. Reconocer la presencia del espíritu del engaño es solo el primer paso. Es necesario adoptar una postura firme frente a él, fortaleciendo la fe y renovando la mente con la verdad de Dios. Esto requiere coraje y determinación, ya que el mundo nos bombardea constantemente con mensajes que buscan debilitar nuestra fe. La Iglesia necesita levantarse como un faro de verdad, resistiendo las presiones externas y permaneciendo fiel al mensaje del Evangelio. En los últimos días, el espíritu de engaño seguirá intensificando su actividad, pero aquellos que se mantienen firmes en la verdad de Dios no serán sacudidos. La palabra de Dios es el arma más poderosa contra las mentiras del enemigo, y quienes la guarden en su corazón estarán equipados para resistir sus ataques. Es a través de la fidelidad a la palabra y el poder del Espíritu Santo que podemos permanecer vigilantes, protegidos contra las artimañas del espíritu de engaño y fortalecidos para cumplir nuestro propósito en medio de los desafíos del fin de los tiempos. La marca de la bestia y la preparación del sistema mundial. La Biblia nos advierte sobre un evento crucial en los últimos días, algo que traerá una separación definitiva entre los que pertenecen a Dios y los que han elegido seguir el camino de rebelión contra Él. La marca de la bestia, descrita en Apocalipsis, capítulo 13, verso 16, es uno de los temas más misteriosos y discutidos entre los estudiosos de las Escrituras. El texto dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esta señal no será solo un símbolo visible, sino una declaración de lealtad a un sistema que se opone a Dios. El mundo que conocemos hoy está cambiando rápidamente. Se están rediseñando las estructuras políticas, económicas y sociales, y el avance tecnológico ha desempeñado un papel central en este proceso. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas de identificación biométrica y las monedas digitales apunta a una sociedad cada vez más controlada y centralizada. Aunque estas innovaciones se presentan como avances que apuntan a mejorar la vida humana, también tienen un lado oscuro que se alinea con la preparación de un sistema mundial descrito en las Escrituras.
El concepto de marca que controla el acceso a bienes y servicios, como se menciona en el texto del Apocalipsis, ya no parece tan lejano ni fantasioso. Se están desarrollando e implementando a un ritmo acelerado tecnologías que permiten el monitoreo masivo, el control financiero centralizado y la identificación única. Esto incluye las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que tienen el potencial de reemplazar completamente el efectivo físico, permitiendo a los gobiernos o entidades globales monitorear y regular cada transacción financiera. La Biblia nos advierte que será necesaria la marca de la bestia para comprar o vender. Esto sugiere que quienes se nieguen a recibirlo se enfrentarán a grandes dificultades económicas y sociales. El escenario que vemos configurarse hoy apunta a la creación de un sistema donde el cumplimiento será un requisito para la participación en la sociedad. Se están utilizando narrativas en torno a la seguridad, la practicidad y la modernidad para justificar estos cambios. Pero para quienes entienden las Escrituras, está claro que hay una agenda más amplia en juego. Los líderes mundiales hablan con frecuencia de la necesidad de una gobernanza global unificada para abordar crisis como las pandemias, el cambio climático y la inestabilidad económica. Aunque esto pueda parecer razonable desde el punto de vista humano, lo que hay detrás de este discurso es una preparación para el gobierno del anticristo. Este sistema mundial centralizado será el ambiente ideal para que él ejerza su autoridad, exigiendo adoración y lealtad a través de la marca de la bestia. El simbolismo de la marca va más allá de un simple dispositivo tecnológico o identificación física. Representa una elección espiritual. Recibir la marca será un acto de sumisión y alianza con el sistema del anticristo, mientras que rechazarla será un acto de lealtad a Dios, incluso ante la persecución y el sufrimiento. Esta será la prueba definitiva de lealtad para la humanidad, separando a quienes pertenecen a Dios de quienes rechazan su soberanía. Las Escrituras dejan claro que aquellos que acepten la marca no tendrán participación en el reino de Dios. En Apocalipsis, capítulo 14, verso 11, se dice que el destino de los que adoran a la bestia será el tormento eterno. Esta es una cruda advertencia, pero también un llamado a los creyentes a estar alerta y preparados. La decisión de permanecer fiel a Dios debe tomarse ahora, porque cuando el sistema esté completamente establecido, la presión para conformarse será abrumadora. Los preparativos para la implementación de este sistema ya están en marcha y las señales están a nuestro alrededor. La aceptación de medidas de control en nombre de la seguridad, la creciente dependencia de las tecnologías digitales y la normalización de los sistemas biométricos indican que se está preparando el terreno. Aquellos que no están espiritualmente alerta pueden fácilmente ser inducidos a aceptar estos cambios sin cuestionar sus implicaciones espirituales. Para los fieles, el camino a seguir está claro. Debemos aferrarnos firmemente a la palabra de Dios y confiar en su dirección. El Señor ha prometido que sostendrá a quienes lo busquen en espíritu y en verdad. Él nos llama a no temer, sino a mantenernos firmes, sabiendo que su victoria es segura. Aunque el sistema mundial parece poderoso e invencible, es temporal y será destruido cuando Cristo regrese para establecer su reino eterno. El llamado para los creyentes hoy es de vigilancia y preparación. Debemos reconocer los signos de los tiempos y comprender que vivimos en el umbral de acontecimientos que fueron profetizados hace miles de años. La marca de la bestia no es solo una posibilidad futura, es algo que se está planificando e implementando cuidadosamente, paso a paso. Cada decisión que tomemos hoy debe estar guiada por la fidelidad a Dios y la conciencia de que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en este mundo. Las naciones contra Israel.
El epicentro de la profecía bíblica, Israel, juega un papel central en la narrativa bíblica y en el cumplimiento de las profecías relacionadas con los últimos días. Desde la promesa hecha a Abraham de que sería padre de una gran nación, hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948, el pueblo judío y su tierra han sido el foco de atención mundial. Para quienes entienden el plan de Dios, Israel no es solo una nación ordinaria, sino el escenario donde culminarán acontecimientos de importancia espiritual e histórica. En Zacarías, capítulo 12, versículo 3, el Señor declara: «Y sucederá en aquel día, que pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que lo lleven serán gravemente heridos, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra él». Este versículo es una advertencia profética que nos ayuda a comprender el significado de los acontecimientos que rodean al Israel moderno. La historia moderna de Israel es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío regresó a su tierra, cumpliendo antiguas profecías y marcando el inicio de una nueva era en el plan divino. Sin embargo, este regreso no trajo paz, sino conflicto. Desde el momento de su fundación, Israel ha enfrentado una oposición constante de sus vecinos y de la comunidad internacional. Las guerras, los ataques y las fallidas negociaciones de paz son evidencia de que hay algo mucho más profundo en juego. La resistencia contra Israel va más allá de las disputas territoriales o políticas. Es una manifestación de una batalla espiritual que se remonta a los tiempos bíblicos. Jerusalén, en particular, es un punto focal de este conflicto. La ciudad, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, ha sido objeto de disputas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el reclamo de Jerusalén como capital eterna de Israel está directamente relacionado con las promesas de Dios. Para los cristianos, es también el lugar donde Jesús regresará, según las Escrituras. Esta expectativa coloca a Jerusalén en el centro del cumplimiento de las profecías, convirtiéndola en un blanco de interés y tensión para las naciones. El creciente aislamiento de Israel en la comunidad internacional es una señal de los tiempos. Cada vez más vemos naciones adoptando una postura contra Israel, criticando sus acciones y cuestionando su derecho a la tierra. Resoluciones en las Naciones Unidas, sanciones económicas y movimientos de boicot son solo algunas de las formas en que se manifiesta este aislamiento. Esta hostilidad es, en muchos sentidos, el cumplimiento de lo profetizado en Zacarías, capítulo 12, verso 3. Las naciones que se oponen a Israel muchas veces lo hacen bajo el pretexto de buscar justicia o promover la paz. Pero la realidad es que muchas de estas acciones están motivadas por un espíritu de oposición al plan de Dios. Otro aspecto notable de la profecía bíblica es la mención de alianzas y coaliciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Pasajes como los de Ezequiel, que describen la invasión de Gog y Magog, apuntan a una convergencia de fuerzas globales contra la nación. Hoy en día, vemos que esta dinámica comienza a formarse, con alianzas estratégicas entre las potencias de Medio Oriente y otras naciones que comparten intereses geopolíticos. Estas alianzas no son coincidencias, sino parte de un escenario profético que se está armando ante nuestros ojos. Tampoco se puede ignorar el papel de las grandes potencias. Estados Unidos, históricamente uno de los principales aliados de Israel, ha mostrado signos de debilitar su apoyo, dependiendo de cambios en el liderazgo político. Mientras tanto, otras naciones como Rusia y China aumentan su influencia en la región, a menudo en directa oposición a los intereses de Israel. Esta redistribución del poder global es consistente con la visión bíblica de una época en la que Israel estará solo.
rodeado de enemigos y confiando solo en Dios para su protección. La cuestión espiritual que involucra a Israel también se refleja en la sociedad contemporánea. El aumento del antisemitismo, tanto en palabras como en acciones, es un fenómeno alarmante que no se puede ignorar. Los ataques contra judíos en varias partes del mundo, los discursos de odio y la negación del Holocausto son manifestaciones de este espíritu de oposición que tiene sus raíces en la rebelión contra Dios y sus propósitos. Esto es especialmente significativo porque la Biblia afirma que en los últimos días Israel será una señal para las naciones. Su existencia y los acontecimientos que lo rodean son como un reloj profético que marca la proximidad del fin de los tiempos. Para quienes siguen a Cristo, la situación de Israel es más que una cuestión política o histórica. Es una confirmación de que las promesas de Dios siguen siendo verdaderas. El cumplimiento de las profecías relacionadas con Israel fortalece nuestra fe y nos recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, también es un llamado a la intercesión. La Biblia nos instruye a orar por la paz de Jerusalén y a buscar el bien de Israel, reconociendo que su historia está estrechamente ligada al plan de redención para toda la humanidad. Las tensiones en torno a Israel y Jerusalén seguirán creciendo a medida que se cumplan las profecías. Este pequeño pedazo de tierra, con una importancia desproporcionada a su tamaño, permanecerá en el centro de la atención mundial, no por casualidad, sino por designio divino. Cada evento que ocurre en Israel, cada decisión tomada por sus líderes o por naciones extranjeras, debe verse a la luz de las Escrituras, ya que está conectada con el resultado de la historia tal como Dios lo reveló en su palabra. La apostasía y la frialdad del amor en los últimos días. El amor es una de las características más llamativas del cristianismo. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo es el mandamiento más grande, la base de toda la ley y los profetas. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que en los últimos días este amor se enfriará. En Mateo, capítulo 24, verso 12, Jesús declaró: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta advertencia es de una profundidad impresionante, ya que no solo se refiere a aquellos que no conocen a Dios, sino también a aquellos que están dentro de la iglesia. La apostasía y la frialdad espiritual no aparecen de repente, sino como resultado de un proceso gradual en el que la iniquidad gana espacio y debilita los vínculos de amor y comunión. La apostasía es, en esencia, el abandono de la fe. No es solo un distanciamiento externo, sino una erosión interna de la verdad y la devoción. En los últimos tiempos muchos se han alejado de la verdad bíblica, seducidos por filosofías que sitúan al hombre en el centro de todo, en lugar de a Dios. La creciente secularización, el rechazo de los valores cristianos y la búsqueda de comodidades y placeres terrenales han llevado a muchos a descuidar su fe y conformarse al mundo. Este distanciamiento no solo ocurre en individuos, sino también en comunidades enteras que, al rendirse a las presiones culturales, abandonan los principios del Evangelio para buscar relevancia y aceptación. La frialdad del amor es consecuencia directa de la multiplicación de la iniquidad. Cuando el pecado se vuelve abundante, el corazón humano se endurece. Esto se puede ver en la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el aumento del egoísmo y la incapacidad de perdonar. El amor, que debería ser el sello de los discípulos de Cristo, se vuelve raro en un mundo donde prevalecen el odio, la violencia y la división. Esta frialdad afecta no solo a las relaciones interpersonales, sino también a la vida espiritual. El abandono de la oración, la falta de compromiso con la palabra de Dios y la ausencia de una comunión genuina son señales de que el amor a Dios se está enfriando.
El contexto en el que vivimos favorece este enfriamiento. La velocidad de la vida moderna, la búsqueda incesante del éxito y el constante bombardeo de información nos distraen de las cosas que realmente importan. Muchos cristianos, sin siquiera darse cuenta, han permitido que sus prioridades cambien, colocando sus carreras, entretenimiento e incluso preocupaciones triviales por encima de su relación con Dios. Esto crea una desconexión que debilita la fe y deja lugar a la apostasía. La profecía de Jesús sobre la multiplicación de la maldad es evidente en nuestros días. La inmoralidad, la corrupción y la injusticia están en todas partes, y lo que alguna vez se consideró incorrecto, ahora se celebra como normal o incluso valiente. Esta inversión de valores tiene un impacto devastador en el amor, ya que elimina la base moral que sustenta las relaciones sanas y auténticas. Cuando el pecado se normaliza, el arrepentimiento se vuelve raro, y sin arrepentimiento no hay reconciliación con Dios ni con los demás. La apostasía también es alimentada por un ambiente espiritual confuso. Los falsos maestros y profetas se han multiplicado, ofreciendo mensajes que agradan a los oídos, pero que desvían los corazones de la verdad. Promueven un evangelio de prosperidad centrado en el bienestar material o un evangelio de permisividad que ignora el llamado a la santidad. Estos mensajes distorsionados alimentan la frialdad espiritual al crear una falsa sensación de seguridad y al mismo tiempo distancian a las personas del verdadero propósito de su fe. La frialdad del amor también es visible en las divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Las diferencias en doctrina, política y cultura han separado a los hermanos y destruido la unidad que debería ser el sello distintivo de la Iglesia. En lugar de buscar la reconciliación y la comprensión, muchos prefieren alimentar la discordia, olvidando que el amor cubre multitud de pecados y que estamos llamados a soportarnos unos a otros en amor. Esta división es una estrategia clara del enemigo, quien sabe que una iglesia desunida es una iglesia debilitada. A pesar de este preocupante escenario, la palabra de Dios ofrece esperanza. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo, mostrando que es posible resistir la apostasía y la frialdad del amor. Esta perseverancia no es una cuestión de fuerza humana, sino de dependencia total de Dios. Es a través del Espíritu Santo que tenemos el poder de amar, incluso cuando el odio y la indiferencia nos rodean. Nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía a toda verdad y renueva nuestro corazón para que podamos amar a Dios y a los demás con sinceridad. El amor genuino, el que refleja el carácter de Dios, es el arma más grande contra la frialdad espiritual. Nos llama a actuar en nombre de los demás, a preocuparnos por sus necesidades y a buscar su salvación. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino una elección diaria de poner a los demás por encima de nosotros mismos, de perdonar cuando nos ofenden y de permanecer fieles incluso cuando somos rechazados. Es un amor que viene de Dios y solo puede ser sostenido por Él. La frialdad del amor en los últimos días no es solo un signo de los tiempos en que vivimos, sino también un desafío para quienes desean permanecer fieles. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad y a demostrar un amor que refleje su gracia y misericordia. Este llamado requiere vigilancia, compromiso y dependencia de Dios, porque sólo así podremos resistir la apostasía y mantener vivo el amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Cuando la ciencia confirma la profecía, evidencia del fin de los tiempos. La relación entre ciencia y fe ha sido objeto de acalorados debates durante siglos. Si bien muchos ven estos campos como opuestos y irreconciliables, la Biblia y la ciencia a menudo convergen de maneras que apuntan a la realidad de las profecías bíblicas.
En los últimos años, los avances científicos y los descubrimientos tecnológicos han reforzado lo que las Escrituras han predicho durante milenios. Este escenario no es una coincidencia, sino una evidencia clara de que el plan de Dios está en marcha y las señales del fin se están desarrollando. En Daniel, capítulo 12, verso 4, el profeta recibe un mensaje intrigante. Y tú, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lugar a otro y el conocimiento se multiplicará. Esta declaración es notable porque describe con precisión lo que estamos experimentando hoy. La multiplicación del conocimiento, acelerada por el advenimiento de la tecnología, es una de las características más llamativas de la era moderna. Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido un crecimiento tan rápido de la información. Con Internet y la digitalización, miles de millones de personas tienen acceso instantáneo a vastos recursos de conocimiento. Además, los avances en áreas como la inteligencia artificial, la genética y la exploración espacial han roto barreras que hace apenas unas décadas se consideraban insuperables. Este fenómeno, que parecía impensable en tiempos de Daniel, ahora es una realidad cotidiana, cumpliendo así lo profetizado. La ciencia también ha expuesto verdades sobre la fragilidad del planeta, algo que ya la Biblia señalaba como parte del escenario de los últimos días. Los eventos climáticos extremos, el aumento de los desastres naturales y las crisis ambientales no son solo resultados de desequilibrios ecológicos, sino que reflejan el gemido de la creación mencionado en Romanos, capítulo 8, verso 22. Los estudios científicos apuntan al deterioro de los sistemas naturales del planeta, confirmando que la Tierra se encuentra en un estado de sufrimiento que coincide con las profecías bíblicas. Otro punto de convergencia es el avance de la biotecnología y el control humano sobre la vida. La investigación en ingeniería genética, edición de ADN y el desarrollo de inteligencia artificial crean posibilidades que desafían los límites éticos y espirituales. Tecnologías como los microchips implantables, que permiten un seguimiento constante y transacciones financieras, apuntan a un sistema de control que inquietantemente se alinea con la descripción de la marca de la bestia en Apocalipsis, capítulo 13. Aunque la ciencia avanza con el pretexto de mejorar la vida humana, también está allanando el camino para el cumplimiento de profecías sobre un sistema mundial de control absoluto. Los descubrimientos arqueológicos también han jugado un papel importante en la confirmación de las Escrituras. Desde hallazgos como el sello del profeta Isaías hasta la ciudad de David, cada nuevo descubrimiento refuerza la autenticidad de la narrativa bíblica. Esta evidencia histórica no solo valida la palabra de Dios, sino que también despierta un sentido de urgencia sobre la exactitud de las profecías que aún esperan cumplimiento. Además, la ciencia ha corroborado en los últimos días pasajes relacionados con el comportamiento humano. Los estudios muestran un aumento en la violencia, el egoísmo y la pérdida de valores morales, tal como lo describió Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Esta evidencia científica, que incluye investigaciones sobre el comportamiento humano y los efectos sociales de la tecnología, es una prueba más de que el diagnóstico espiritual dado por la Biblia es increíblemente preciso. Otro aspecto intrigante es cómo la astronomía ha señalado eventos que se alinean con las profecías. Fenómenos como eclipses, lunas de sangre y alineamientos planetarios han sido interpretados por muchos como señales celestes, algo que Jesús mencionó en Lucas, capítulo 21, verso 25. Aunque la ciencia explica estos eventos como parte de ciclos naturales, su ocurrencia en puntos estratégicos y su impacto sobre la conciencia humana refleja lo anunciado en las Escrituras. Los avances en ciencia y tecnología son sin duda impresionantes,
pero también plantean profundas preguntas sobre los límites del poder humano. La Biblia nos advierte que en los últimos días los hombres se exaltarán, buscando ser como Dios. El intento de alcanzar la inmortalidad a través de la ciencia, de controlar el clima o de manipular la vida son reflejos de esta inclinación. Esto nos recuerda a la Torre de Babel, evento en el que la humanidad intentó llegar a los cielos por sus propios medios, desafiando la autoridad de Dios. Al igual que en ese episodio, los esfuerzos humanos sin sumisión al Creador conducirán inevitablemente al juicio. Las señales que vemos a nuestro alrededor no son coincidencias. La ciencia, aunque a menudo se ve como un campo separado de la fe, ha sido utilizada por Dios para confirmar sus palabras y revelar la realidad de las profecías. Cada avance tecnológico, cada descubrimiento científico y cada nueva evidencia arqueológica son como piezas de un rompecabezas profético que encajan perfectamente. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos advierte de la cercanía de los acontecimientos finales. Las Escrituras, escritas hace miles de años, siguen siendo una fuente de sabiduría y revelación, incluso en un mundo de conocimiento multiplicado. La ciencia, con todos sus avances, no contradice la palabra de Dios, sino que confirma lo profetizado. La multiplicación del conocimiento no es un signo de autonomía humana, sino una prueba de que Dios está cumpliendo sus propósitos en medio de la creación. A medida que estos avances continúan, depende de cada uno de nosotros reconocer las señales, mantenernos enfocados en Dios y vivir en santidad frente a lo que nos espera. La promesa del regreso de Cristo, el Consolador, en medio del caos. Desde que Jesús ascendió al cielo, la promesa de su regreso ha sido la mayor esperanza de los cristianos. Este evento, conocido como la Segunda Venida, se describe en las Escrituras como un tiempo glorioso en el que Él regresará para buscar a su pueblo, juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. En medio del creciente caos en el mundo, esta promesa no es solo un consuelo, sino también una verdad que moldea la forma en que vivimos. En Juan, capítulo 14, verso 3, Jesús dijo: «Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté vosotros también estéis». Estas palabras son un recordatorio del compromiso de Cristo con sus seguidores, incluso frente a tiempos difíciles. El regreso de Cristo a menudo se asocia con acontecimientos catastróficos que sacudirán al mundo. Sin embargo, para los fieles no es motivo de miedo, sino de expectación y alegría. Las profecías relacionadas con este momento apuntan a señales que precederán a su llegada, muchas de las cuales ya se están manifestando. La creciente maldad, el surgimiento de falsos profetas, los desastres naturales y las crecientes tensiones globales son solo algunas de las pruebas que confirman que el plan de Dios se está desarrollando exactamente como Él lo reveló. A pesar de la claridad de las Escrituras sobre el regreso de Cristo, muchos ignoran o se burlan de esta promesa. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, Pedro anticipa la actitud de los burladores, que preguntarán: ¿dónde está la promesa de su venida? Esta incredulidad no es nada nuevo. Desde la antigüedad, la gente ha ignorado las advertencias de Dios y ha preferido vivir como si el mundo nunca fuera a enfrentar el juicio. Esta postura, sin embargo, solo confirma la exactitud de las profecías, tal como fueron predichas como señal de los últimos días. La promesa del regreso de Cristo no es solo un acontecimiento futuro, sino una verdad que tiene implicaciones prácticas para el presente. Ella nos llama a vivir en vigilancia y santidad, sabiendo que Él puede regresar en cualquier momento. Jesús enfatizó la necesidad de estar preparados, comparando su regreso con la llegada de un ladrón en la noche, algo inesperado y repentino. Esta analogía
Nos desafía a no ser complacientes, sino a mantener nuestras lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes de la parábola de Mateo, capítulo 25. El impacto de esta promesa va más allá de la vida individual de los creyentes. También da forma a la misión de la Iglesia. Como cuerpo de Cristo en la tierra, la Iglesia está llamada a proclamar esta verdad al mundo, advirtiendo de la necesidad del arrepentimiento y señalando la salvación en Jesús. El Evangelio del Reino debe ser predicado a todas las naciones antes de que llegue el fin, como se menciona en Mateo, capítulo 24, versículo 14. Este es un llamado urgente para todo cristiano, ya que estamos viviendo en el umbral de los eventos finales. La promesa del regreso de Cristo es también un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar eterno. A menudo nos sentimos tentados a apegarnos a las cosas materiales y a los placeres temporales, olvidando que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Esta perspectiva eterna nos ayuda a enfrentar las pruebas y tribulaciones con esperanza, sabiendo que nuestras aflicciones presentes no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros. Es esta esperanza la que sostiene a los fieles en tiempos de persecución y sufrimiento, permitiéndoles perseverar hasta el fin. Los acontecimientos que preceden al regreso de Cristo sirven también de advertencia para quienes aún no le han entregado su vida. Cada señal, cada profecía cumplida es una invitación a la reconciliación con Dios. La paciencia de Dios al retrasar el cumplimiento final de sus promesas no debe verse como negligencia, sino como un acto de misericordia que da tiempo para que más personas se arrepientan. Esta es una de las verdades más profundas de las Escrituras. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El regreso de Cristo será un momento de gran contraste. Para los fieles será un día de redención y alegría, pero para los malvados será un día de juicio y temor. Esta dualidad debería llevarnos a reflexionar sobre nuestra posición ante Dios. ¿Estamos viviendo como aquellos que esperan ansiosamente el regreso de Cristo? ¿O estamos distraídos por las preocupaciones e ilusiones de este mundo? La forma en que respondamos a esta pregunta determina no solo nuestro destino eterno, sino también la calidad de nuestro caminar con Dios aquí y ahora. Cada generación de cristianos está llamada a vivir con la expectativa del regreso de Cristo, pero nuestra generación tiene razones especiales para creer que estamos más cerca que nunca de ese evento. Las señales se están intensificando, las profecías se están cumpliendo y la urgencia de estar preparados nunca ha sido mayor. Esta promesa es un faro que nos guía a través de las tormentas de la vida, recordándonos que nuestro Salvador vendrá para restaurar todas las cosas y traer justicia al mundo. La promesa del regreso de Cristo es el ancla de la esperanza cristiana. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas pasadas nos da la certeza de que cumplirá esta también. Y mientras esperamos, estamos llamados a permanecer firmes, vigilantes y comprometidos con su obra, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplirla. Preparándose espiritualmente para el fin de los tiempos. La preparación espiritual para el fin de los tiempos es más que una recomendación. Es una necesidad urgente. Las Escrituras nos advierten repetidamente que los últimos días estarán marcados por dificultades, engaños y persecuciones. Jesús, en sus palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 44, declara: «Por tanto, estad también vosotros alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no penséis en ello». Este llamado a la vigilancia es un llamado para que cada cristiano examine su vida, reevalúe sus prioridades y se alinee con los propósitos de Dios.
Los tiempos que vivimos requieren un compromiso espiritual más profundo. La multiplicación de la iniquidad, la difusión de falsas doctrinas y la creciente hostilidad hacia la fe cristiana no son solo desafíos externos, sino también pruebas internas para la Iglesia. La preparación espiritual comienza con la decisión de dejar de lado todo lo que nos distrae de Dios. Esto implica no solo alejarnos del pecado, sino también rechazar las distracciones sutiles que roban nuestra atención y debilitan nuestra relación con Él. La búsqueda de la santidad y la consagración es la esencia de esta preparación, porque Dios nos llama a ser santos tal como Él es, santo. La oración es una de las armas más poderosas en la preparación espiritual. Es a través de Él que nos conectamos con Dios, recibimos su dirección y nos hacemos más fuertes para afrontar las pruebas. En los últimos días, la oración debe ser ferviente y constante, no solo para presentar nuestras necesidades, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Fue a través de la oración que Jesús se preparó para enfrentar la cruz, y es a través de la oración que podemos permanecer firmes en medio de las dificultades. La vigilancia espiritual mencionada por Jesús incluye estar atentos a los signos de los tiempos, pero también implica una vida de oración intensa e intencionada. El estudio de las Escrituras es otra dimensión esencial de la preparación espiritual. La palabra de Dios es nuestra brújula en tiempos de confusión e incertidumbre. Sin Él, somos vulnerables a los engaños y las falsas doctrinas del enemigo que se propagan rápidamente. Meditar en la palabra nos permite conocer el carácter de Dios, comprender su plan y equiparnos con la verdad para resistir las mentiras que se presentan como verdad. En los últimos tiempos, el conocimiento de las Escrituras será un recurso invaluable, ya que es allí donde encontramos las promesas de Dios y la fuerza para perseverar. El compañerismo con otros creyentes también juega un papel crucial en la preparación espiritual. En un mundo que se vuelve cada vez más hostil a la fe, el estímulo y el apoyo mutuos de la comunidad cristiana son esenciales. El autor de Hebreos nos insta a no dejar de reunirnos, especialmente cuando vemos que el día se acerca. La Iglesia es refugio y fortaleza en tiempos de persecución y tribulación, y es allí donde encontramos fuerza y coraje para permanecer firmes. La vigilancia también incluye ser consciente de las señales proféticas que se desarrollan a nuestro alrededor, no como un ejercicio de curiosidad o especulación, sino como una manera de discernir los tiempos y ajustar nuestra vida según el plan de Dios. Jesús advirtió que los últimos días estarían marcados por un engaño generalizado y un espíritu de oscuridad que buscaría desviar incluso a los elegidos. Estar preparado espiritualmente significa desarrollar discernimiento, algo que solo se puede lograr a través de una relación íntima con Dios y una vida centrada en su palabra. La preparación espiritual para el fin de los tiempos no es solo individual, sino también colectiva. Todo cristiano está llamado a ser un faro de luz y esperanza en un mundo que se vuelve cada vez más oscuro. Esto implica compartir el Evangelio, vivir vidas ejemplares y ser testimonio del amor de Cristo. La misión de proclamar las buenas nuevas del reino es aún más urgente a medida que observamos cómo se desarrollan los acontecimientos proféticos. No se trata solo de salvar nuestras propias almas, sino de cumplir el llamado de Dios de alcanzar a aquellos que aún están perdidos. Una dimensión importante de la preparación espiritual es la resistencia al miedo. El fin de los tiempos estará marcado por eventos que pueden causar pánico y desesperación, pero los cristianos están llamados a confiar en Dios y descansar en sus promesas. La Biblia nos asegura que Dios tiene el control y que quienes confían en Él estarán en perfecta paz. El miedo
es un arma poderosa que el enemigo utiliza para paralizar a los fieles. Pero la fe nos permite afrontar cualquier desafío con valentía y determinación. La preparación espiritual para el fin de los tiempos es un proceso continuo que requiere intencionalidad y dedicación. Es una respuesta al llamado de Dios a estar preparados en cualquier momento, no solo para afrontar las dificultades, sino para encontrarlo en gloria. Es vivir cada día como si fuera el último, con el corazón lleno de esperanza y una vida llena de propósito. Esta preparación no es opcional, sino imprescindible para todos aquellos que deseen permanecer firmes hasta el final. Nos permite enfrentar tribulaciones, resistir el engaño y vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Es una llamada a la santidad, a la vigilancia y al compromiso inquebrantable con el reino de Dios. A medida que se acerca el día, cada momento de preparación espiritual se convierte en una expresión de nuestra fe y confianza en el Dios que ha prometido conducirnos a la victoria. La última trompeta. ¿Está el mundo preparado para el juicio? La Biblia describe la última trompeta como el sonido que marcará la culminación de los planes de Dios para la humanidad. Será un momento de gran revelación, cuando la historia de la tierra alcanzará su clímax, y los reinos de este mundo serán entregados al gobierno eterno de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 52, Pablo declara: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este sonido no será solo un acontecimiento cósmico, sino un signo divino que anunciará la transformación de los fieles y la ejecución del juicio sobre las naciones. La última trompeta se menciona en un contexto de gran expectativa y temor. Para los que pertenecen a Cristo, será el momento de la redención final, cuando los cuerpos mortales serán revestidos de inmortalidad y se restablecerá la plena comunión con Dios. Sin embargo, para aquellos que han rechazado a Dios, señalará el comienzo de un tiempo de juicio sin precedentes. La trompeta es un divisor, una declaración celestial de que el tiempo de prueba ha llegado a su fin y se establecerá el juicio divino. El simbolismo de la trompeta en la Biblia siempre ha estado asociado a momentos de convocatoria, guerra o anuncio solemne. En el Antiguo Testamento se tocaban trompetas para reunir al pueblo de Israel, declarar fiestas santas o advertir de un peligro inminente. En Apocalipsis, las trompetas tienen un significado aún más profundo, pues cada sonido está vinculado a un juicio específico que Dios derramará sobre la tierra. Estas trompetas no solo anuncian acontecimientos históricos, sino que también sirven como un llamado urgente al arrepentimiento. En los últimos días, el sonido de la última trompeta estará precedido por una serie de señales inequívocas. Los acontecimientos descritos en Apocalipsis, como los desastres naturales, la creciente apostasía y el surgimiento del anticristo, son señales de que nos acercamos rápidamente a este momento decisivo. Muchas de estas señales ya se están manifestando en nuestro tiempo, lo que nos lleva a preguntarnos si el mundo está realmente preparado para lo que está por venir. La preparación para la última trompeta no es solo una cuestión de comprensión intelectual o teológica, sino de preparación espiritual. Jesús advirtió repetidamente sobre la necesidad de velar y estar preparados, porque su venida será repentina como un ladrón en la noche. Esta disposición implica vivir de manera santa e irreprochable, manteniendo la fe incluso frente a las tribulaciones y persecuciones. Es una postura de expectación activa, donde cada decisión y actitud refleja la conciencia de que el regreso de Cristo está cerca. La humanidad, en su mayor parte, sigue ajena a la realidad de la última trompeta. La búsqueda de placeres, riqueza y poder
ha cegado a muchos ante los signos de los tiempos. La burla de quienes desprecian la profecía bíblica también ha sido predicha en las Escrituras, como reflejo del endurecimiento del corazón humano en los últimos días. Mientras muchos siguen viviendo como si todo fuera a seguir como está, la trompeta sonará y tomará al mundo por sorpresa, marcando el fin de todas las excusas y argumentos. La última trompeta no solo traerá juicio, sino también restauración. Para los fieles, será el sonido que liberará al mundo de la corrupción, del pecado y de la muerte. Es el anuncio de que el reino de Dios finalmente prevalecerá y que toda la creación será renovada. Este es el momento en que se cumplirá la promesa del Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este acontecimiento glorioso es el que sostiene la esperanza de quienes esperan con perseverancia el regreso de Cristo. Si bien los juicios de las trompetas que preceden al último ya son aterradores, el mensaje central de estos eventos es una extensión de la misericordia de Dios. Cada toque es una oportunidad para que los corazones endurecidos se vuelvan a Él. Incluso en medio del juicio, Dios continúa extendiendo su mano en busca de reconciliación. Esta dualidad, juicio y misericordia, es una de las características más sorprendentes del carácter divino revelado en las Escrituras. El mundo, sin embargo, se encamina rápidamente hacia el caos y la rebelión, negándose a escuchar las advertencias divinas. Esta sordera espiritual fue mencionada por Jesús y los profetas, quienes advirtieron que, en los últimos días, el amor se enfriaría y los hombres se volverían aún más resistentes a la verdad. A pesar de esto, Dios nunca deja de advertir, usando eventos, señales y su propia palabra para alcanzar a tantos como sea posible antes de que suene la trompeta final. La preparación para la última trompeta es un llamado a la vigilancia y a la santidad. No es algo que se pueda posponer o ignorar, ya que nadie sabe el día ni la hora en que sonará. Esta incertidumbre debe llevarnos a vivir cada momento con propósito e intencionalidad, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. La trompeta será el sonido que divida a la humanidad entre quienes eligieron seguir a Cristo y quienes rechazaron su oferta de salvación. El anuncio de la última trompeta es un recordatorio del poder y la soberanía de Dios. Él es el creador y juez de todas las cosas, y su palabra se cumplirá exactamente como lo prometió. Este sonido no será solo un evento auditivo, sino una declaración cósmica de que el reino de Dios ha llegado y que Él reinará por siempre. Mientras el mundo continúa su marcha acelerada hacia el cumplimiento de la profecía, depende de cada uno de nosotros asegurarnos de estar preparados para escuchar el sonido que cambiará la historia de la humanidad para siempre. ¿Puedes sentir la urgencia de lo que se ha revelado? Todo lo que compartimos en este video no son meras especulaciones o teorías, sino profecías bíblicas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Dios habla, los cielos declaran y las señales se multiplican. Cada trompeta, cada advertencia, cada detalle de las Escrituras apunta a una verdad ineludible. El fin de los tiempos está más cerca de lo que jamás imaginamos. Este es el momento de despertar. Ya no hay tiempo para vivir como si todo fuera a seguir igual. Dios, en su infinita misericordia, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, volvernos a Él y estar preparados para lo que está por venir. No ignores las señales, no endurezcas tu corazón. Lo que está en juego no es solo el futuro de este mundo, sino el destino eterno de cada uno de nosotros. Si estos mensajes te impactaron, si te hicieron reflexionar, no te lo guardes. Comparte este video con la mayor cantidad de personas posible. Hay muchos que todavía están perdidos, que no reconocen las señales o no entienden lo que está pasando. Puedes ser el instrumento de Dios para advertirles.
Y si quieres seguir profundizando tu conocimiento de las Escrituras y las profecías que dan forma a nuestro tiempo, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí desentrañamos los misterios de la palabra de Dios con claridad y pasión, ayudándote a comprender cómo vivir en santidad y vigilancia en estos días desafiantes. Este es el momento de ser luz en medio de la oscuridad. Difundamos la verdad juntos y preparemos a tantas personas como sea posible para el glorioso regreso de Cristo. Dios tiene el control de todo y cuenta contigo para que seas parte de esta misión. Suscríbete, dale me gusta, comparte, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.